Buenos días, ¿cómo están? Soy Cecilia Castillo, abogada de la Gerencia de Asuntos Legales de Mutual de Seguridad, y hoy los voy a acompañar durante la transmisión de este webinar, donde conversaremos sobre las actualizaciones preventivas para los empleadores en el contexto de escenario de apertura del plan Seguimos Cuidándonos. A continuación les daré algunas indicaciones generales para la correcta realización de este encuentro. Este programa, esta actividad contempla primero la presentación del gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, Héctor Jaramillo, y un bloque para poder responder las preguntas al término de la presentación. Recuerden que pueden ir haciendo todas sus preguntas en el chat que ya se encuentra habilitado. Finalmente, los invito a seguir los consejos de seguridad que nos entregaron nuestros embajadores en el video de inicio. Muy bien, es hora de ir de lleno al tema que nos convoca hoy. Como les anunciábamos, les quiero presentar a Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hola Héctor, muchas gracias por participar en esta actividad dirigida a nuestros clientes. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, buen día. Muy bien por acá, muchas gracias. Qué bueno. Entonces vamos a avanzar con la presentación. Adelante Héctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, díganme cuando esté visible. ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Ok. Bueno, lo que vamos a ver hoy día son básicamente dos aspectos: cómo estamos en esto de la pandemia y cuáles son las nuevas normativas a raíz de este anuncio de cambio de plan que mencionó Cecilia, que hizo el Ministerio de Salud, ¿ya? En general, en el mundo, ya que ustedes pueden ver toda la pandemia, desde marzo, del 1 de marzo del 2020 hasta ahora, pareciera incluso pequeña, todo lo que nos pasó, o muy pequeño todo lo que nos pasó recién en el 2020, estamos en una fase de descenso en el mundo en general de los casos, no obstante no hemos llegado a los niveles cero, ¿ya? Y por lo tanto sigue habiendo COVID en el mundo, en distintas etapas, en distintos países, ¿ya? De hecho, aquí ustedes pueden ver lo que está pasando en América del Norte y América del Sur, pero también fíjense como en Europa en este momento hay algunos países que tienen un aumento de casos. Es decir, seguimos conviviendo con este virus ya en un estado completamente diferente, ya que todo el mundo durante el año 2021 implementó con mayor o menor velocidad, con mayor o menor éxito y cobertura un plan de vacunación producto de este rápido desarrollo de las vacunas para el COVID. Y eso marcó una diferencia gigante, porque sin lugar a dudas, cuando miramos la letalidad, es decir, las personas que se enfermaban de COVID y que fallecían, los primeros años de esta pandemia, el primer año de la pandemia, las letalidades eran gigantes, y después de eso, cuando empezaron a ponerse las vacunas, rápidamente empezaron a disminuir los casos. No obstante, cada vez que hubo un brote también aumentaban, y finalmente, si ustedes se fijan, a pesar de que ahora en octubre han habido un aumento de casos en lo que veíamos antes, la letalidad ha disminuido. Y esto es esencialmente debido a las vacunas. Y para aquellos que tenían dudas, ¿ya? Aquí tenemos un país exitoso, los mismos casos que les mencioné recién de América del Norte, América del Sur y Europa, ahora incluyendo a Hong Kong, un país muy exitoso en la gestión de la pandemia, pero durante el año 2021, por distintas razones, ellos dejaron de vacunar a las personas mayores de 70 años. ¿Ya? Y eso significó un golpe gigante para ellos como sociedad, porque fallecieron una gran cantidad de personas que no se habían vacunado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sigue siendo COVID, aunque la variante que domina el mundo hoy día es Omicron, sigue siendo COVID, ¿ya? Y lo que sabemos es que aquellas personas de alto riesgo, como por ejemplo los adultos mayores, una vez que se contagian, tienen una probabilidad no menor de fallecer producto de complicaciones debido a la afectación básicamente pulmonar de esta enfermedad, pero también otras afectaciones, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje, y demostrado acá, a pesar de haber hecho bien muchas cosas, es que tenemos que seguir vacunándonos, y además de eso, hacer las otras gestiones que son las que vamos a discutir un poco a continuación, ¿ya? En Chile la situación es muy similar, ¿ya? En nuestro país tiene una secuencia muy parecida a lo que vimos en el resto del mundo de la pandemia, a contar de este año, que es lo que ustedes ven aquí a la derecha.
todos estos Omicron, hacia atrás tuvimos distintas variantes, ¿ya? Y también estamos en una situación que ha ido disminuyendo los casos. Y eso también es posible de ver en las regiones, ¿ya? Hoy día de manera sincrónica, después de las vacunas, se sincronizó el país y hemos tenido estas pequeñas olas, esta gran ola del año pasado, y ahora hemos tenido una disminución también coordinada y significativa de los casos en todas las regiones, ¿ya? Lo mismo pasa con la mortalidad, también ha empezado a disminuir, es una mortalidad más baja que lo que pasaba antiguamente, pero ustedes se fijan, siempre que aumentan los casos, también se correlaciona con el aumento de la mortalidad. Y ahí lo que hemos visto es que los factores de las personas que no son vacunados siguen siendo un grupo de alto riesgo en caso de cuando tienen factores de riesgo, en caso de tener la enfermedad, ¿ya? Todos sabemos que ahora la enfermedad es más corta, es más rápido el inicio de los síntomas, pero sigue siendo COVID, y específicamente esta variante Omicron, que tiene sublinajes que han ido cambiando en el mundo, pero que en general nos señalan que tenemos que seguir viviendo y trabajando con esto. Nuestro país ha tenido los resultados que sabemos, producto de esta gran y exitosa campaña de vacunación que partió muy temprano, y que hoy día también va a tener algunas modificaciones, pero en general lo importante es tener las dosis completas de vacunación. Ahí ustedes ven el detalle por grupo de edad. Fíjense que hemos avanzado muchísimo, ¿ya? Siguen siendo, no obstante, algún desafío, algunos grupos especiales, sobre todo, por ejemplo, los mayores de 80 años, hay nichos donde hay personas que aún no se vacunan por distintas razones, hay a veces razones más bien de tipo religioso, cultural, etcétera. Y lo importante ahí, lo que sabemos hoy día es que la vacuna cambia y ha cambiado en el mundo el destino de esta pandemia. Por lo tanto, reforzar nuevamente que tenemos que seguir, no obstante los cambios, tenemos que seguir reforzando la idea de vacunar y completar todas las dosis en aquellos que corresponden, y de las personas que a contar del año siguiente vamos a tener un esquema un poco distinto de vacunación. Ahí vamos a comentar algo, ¿ya? Ok, en ese escenario nuestro país decide, en el escenario que tenemos en Chile, hacer este nuevo plan de seguimos cuidándonos, ¿ya? En este escenario de apertura a contar del 1 de octubre, ¿ya? Y básicamente lo que dice el escenario de apertura es que es una fase que otorga más flexibilidad, hay una mayor protección contra la enfermedad, porque tenemos una inmunidad grupal importante, sobre todo los grupos de mayor riesgo. Hay una circulación controlada de estas variantes que ya están conocidas, en este contexto de alta vacunación, y gracias a eso nuestro país decidió, a contar del 1 de octubre, hacer este escenario de apertura que había sido descrito inicialmente en nuestros planes, en el plan de gobierno, pero generó un par de implicancias importantes, muchas de ellas muy esperadas, como qué pasaba con el uso obligatorio de la mascarilla, y lo que dice básicamente que a contar de ahora, el 1 de octubre, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Vamos a entrar en detalle a ver eso en los ambientes laborales para la población general. Sin embargo, sí se recomienda hoy en las personas que están con síntomas de COVID en el transporte y frente a aglomeraciones, sobre todo por el riesgo de contagio, ¿ya? Y el pase de movilidad deja de ser exigible. El pase de movilidad ayudó muchísimo en aquellas personas que están indecisas, igual que en Chile y en otros países del mundo, a vacunarse. Se eliminan las restricciones en espacios cerrados y abiertos, ya no hay aforo, ya. En los eventos masivos tampoco hay restricciones, y en la vacunación, que algo les comentaba, seguirá disponible para las personas rezagadas. Tenemos aún personas que no han completado su esquema, y para aquellas personas que son un grupo de riesgo, que se define técnicamente, se incorpora ahora un esquema anual de vacunación como parte del Programa Nacional de Inmunización. Y por lo tanto, las personas que sean de riesgo se van a seguir vacunando anualmente, más bien con el modelo de lo que tenemos con la influenza, que con el modelo previo que tuvimos respecto al COVID, ¿ya? Por lo tanto, es una buena noticia para todos, ya disminuye, ya todos podíamos no usar mascarilla en los espacios abiertos, pero ahora se elimina esa restricción, excepto, como dice ahí, para el personal de salud, donde en los ambientes de salud se mantiene esa restricción, tanto para los trabajadores como los pacientes, ¿ya? Y tiene sentido porque es el lugar donde las personas con COVID van en busca de ayuda, ¿ya? Ok, sin embargo, en este mismo contexto de COVID, y lo que ha hecho nuestro país en términos de gestión, ha implementado también una serie de normativas, ¿ya? Está vigente hasta el 30 de septiembre la alerta sanitaria, ¿ya? Y la ley de retorno gradual y seguro vinculó su vigencia a que estuviese vigente, para la redundancia, la alerta sanitaria, ¿ya? Debido a este decreto 75 del 22 de septiembre, que prorroga
la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre del 2022, automáticamente se prorroga la ley de retorno gradual y seguro. Y esto genera algunas complicaciones administrativas que vamos a detallar y que son probablemente lo que genera más dudas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la ley 21.342 del retorno gradual y seguro? Dice que las empresas deben ofrecer modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia a ciertos trabajadores, aquellos que tienen condiciones de alto riesgo o aquellos que tienen a su cuidado algún menor de edad, pero también establece que hay que aplicar un protocolo de seguridad sanitaria laboral. Nosotros insistimos cuando participamos en la confección de esto que no se incluyeran esto directamente en esta ley porque podían haber cambios, no obstante la decisión fue mantenerlo, ¿ya? Y lo que dice este protocolo los elementos que tiene este protocolo son básicamente el testeo diario de temperatura, el testeo del contagio conforme a lo que establezca la autoridad, la medida de distanciamiento físico, disponibilidad de agua y jabón y alcohol gel, medidas de sanitización periódicas, protección de los trabajadores, incluyendo las mascarillas, definiciones y control de aforo, ¿ya? Y así como también definiciones de turno y otras medidas que disponga la autoridad. Entonces, la ley que, como vimos recién, se acaba de prorrogar hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Tiene al interior un componente específico del protocolo y eso hace que esto se mantenga vigente, porque se prorrogó la ley, ¿ya? Ok, sin embargo, como veíamos ahí, esto choca con algunas o tiene algunos conflictos con algunas de las definiciones que acabamos de mencionar, y por esa razón también la autoridad hizo un documento que se generó el ordinario 4630 que se envió 4620, perdón, que se envió a los servicios de salud, a los CEREMIS, al establecimiento de redes de atención primaria, a las corporaciones municipales, a los laboratorios, universidades y también a los administradores. Y lo que establece básicamente es que señala que en relación al uso de mascarillas, a la vacunación, al pase de movilidad específico, a los aforos y ventilación y a otras medidas, establece que las mascarillas son obligatorias para personas que acuden a atenderse a los centros de salud, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado, pero se reduce en un 100% la fiscalización de esto, ¿ya? Respecto al pase de movilidad, señala que ya no será exigido y también reduce al 100% la fiscalización los aforos y ventilación, se eliminan los aforos en el espacio abierto y cerrado y se promueve la ventilación y la vacunación y hay una reducción del 100% de la fiscalización. Por lo tanto, no obstante, existe una normativa, la ley que les mencionaba recién que está vigente, la instrucción interna al menos de salud del MinSal a los cuerpos, a los distintos miembros tanto de redes como de la autoridad, es que disminuyen las fiscalizaciones. Ya eso es una buena noticia porque, por lo tanto, no obstante está vigente, entendemos que no se va a fiscalizar, ¿ya? También hace algunas precisiones respecto a los BAC, al uso del test de antígeno, que nos parece, tanto lo sintomático como lo asintomático, que nos parece súper positivo, ¿ya? Y también menciona específicamente el BAC que se hace en las empresas con recursos propios, ¿ya? En paralelo, producto de la ley también 21.342, la Suceso generó una circular el 30 de septiembre, la 3.697, que establece que a contar del 1 de octubre regirá un nuevo protocolo tipo que se adjunta en un anexo. Nosotros ya le enviamos esa comunicación el viernes a todas nuestras empresas, está disponible en nuestro sitio web. Y eso básicamente lo que dice es que vamos a tener que ajustar el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 y que estará vigente un nuevo protocolo a contar del 1 de octubre, ¿ya? Ok, por lo tanto ahora, ¿qué dice la Suceso al interior de las medidas que estábamos mencionando recién? Respecto a los elementos de protección personal, y lo que establece la Suceso dice, mire, sabe que el empleador deberá disponer de mascarillas para los trabajadores, ¿ya? Respecto al lavado de manos, se sugiere que todos los trabajadores realicen el lavado de manos al ingresar, como una medida básica. En la organización del trabajo y el distanciamiento físico, se recomienda mantener un distanciamiento de al menos 1 metro entre los puestos de trabajo, pero no se dispondrá de aforos específicos. Respecto a la limpieza y desinfección, señala que se deberá realizar una higienización periódica en las áreas de trabajo, conforme a los 594. Y respecto al testeo diario, lo que dice es que se mantendrá disponible dispositivos para el testeo de la temperatura, ¿ya? Que es uno de los puntos que como les mencionaba, a pesar de lo que le recomendamos a los senadores, se mantuvo en esta ley, ¿ya? Y posteriormente, el 30 de septiembre también,
el Ministerio de Salud publica el plan Seguimos Cuidándonos, y aquí aparecen las definiciones más técnicas específicas, donde esto ya lo conocíamos, aparece la definición de caso confirmado, cuando tiene un PCR o una prueba de antígenos positivo, ¿cierto? Y aquí lo importante es que se disminuye el periodo de aislamiento a 5 días, ¿ya? Tanto para los que tengan síntomas como los que no tienen síntomas, pero también se señala que si yo me hago un test de antígeno PCR posterior a esos días y dentro del periodo de aislamiento, no me voy a poder eximir si es que se hace negativo el test. Por lo tanto, el aislamiento va sí o sí durante 5 días, ¿ya? Respecto al caso probable, que es una situación más clínica compleja, en general lo importante acá es que también reduce la cuarentena a 5 días, ¿ya? Y otro componente que todos ya conocemos es el de los contactos estrechos, y acá sí se genera un punto que es diferente a lo que teníamos previamente, porque acá lo que también tenemos que el contacto estrecho seguirá siendo definido por la autoridad sanitaria, ¿ya? Y obedece o se produce cuando existe una investigación epidemiológica que hace la autoridad sanitaria y se establece que las personas o tuvieron contacto físico directo con un caso confirmado probable, o tuvieron cara a cara, contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia durante al menos 15 minutos con un caso confirmado probable, y aquí obviamente sin mascarilla, ¿ya? Y en el caso de los trabajadores de salud, cuando se brindó atención directa a un caso confirmado probable, sin los elementos de protección personal, dentro de los cuales están las mascarillas, la antiparra, la protección ocular, etcétera, que se utilizan en los distintos procedimientos, ¿ya? También establece una situación particular de contacto estrecho cuando ocurren casos o brotes en instituciones de salud, ¿ya? Donde la autoridad puede utilizar otros criterios de riesgo que considere establecidos en base a la investigación epidemiológica, ¿ya? Lo que establece también, o se mantiene como salvedad, es que una persona que haya sido un caso confirmado entre los 90 días antes, no se considera contacto estrecho, si es que participó en esta instancia. El aislamiento también debe cumplir, las personas deben cumplir un aislamiento cuarentena de 5 días cuando son calificados como contacto estrecho. Acá recordar nuevamente, o sea, se mantiene la definición de contacto estrecho por la autoridad en base a una investigación epidemiológica, y acá se establecen los dos componentes que son los más probables, o los tres, que son el contacto físico directo, el contacto cara a cara por más de 15 minutos y el haber atendido a personas en el contexto de salud, ¿ya? Acá obviamente la diferencia es que como ya no es exigible y obligatorio el uso de las mascarillas en los ambientes laborales, acá la demostración o la probabilidad de definir que es contacto estrecho probablemente es más sencilla, porque ya no hay ningún elemento de protección de última línea o de última barrera, como son en este caso las mascarillas, ¿ya? Respecto al uso de mascarilla, lo que establece esta resolución es básicamente que es obligatorio en los establecimientos de salud, público como privado, ¿ya? Obviamente la atención de pacientes presenciales, pero también para el resto de las personas que trabajan en el contexto. Y por eso lo puse en esta diapositiva, no obstante, se declara formalmente que no es obligatorio, salvo en los establecimientos de salud. Sí establece que se recomienda altamente el uso de la mascarilla en el transporte público o privado, como recomendación, sujeto a pago, ambos dos sujetos a pago, en aglomeraciones, en espacios cerrados, al interior de farmacias y a las personas que están con síntomas de COVID, ¿ya? Es decir, parece obvio que las personas que están con sospecha de COVID se pongan una mascarilla para que no contagien al resto, pero acá lo que dice básicamente es que, mire, lo recomienda altamente en aquellos contextos donde se pueden producir en el mismo espacio muchas personas, como son, por ejemplo, el transporte público privado, las aglomeraciones que ocurren en espacios cerrados o al interior de farmacias, ¿ya? Entonces, sí, no obstante, ya no es obligatorio el uso de mascarilla, sí hay una recomendación alta del Ministerio de Salud de utilizarlo en estos elementos. Y esto sí es de nuestro interés, porque efectivamente la mayoría de las personas que trabajamos en algún momento utilizamos transporte público, o podemos utilizar transporte público privado, ¿ya? Respecto a los lugares de trabajo, eso sí, esta resolución exenta, ¿ya? Establece medidas específicas, y aquí, igual como hizo el suceso, señala específicamente que el empleador deberá asegurar el fácil acceso a los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos, es decir, debe proveer esto, así como debe proporcionar mascarillas, ¿ya? No dice úsela obligatoriamente, sino que debe proveerla y debe disponerla.
así como también que se dispondrán de dispositivos de testeo diario de temperatura para el personal, clientes y demás personas. Es decir, se hace eco de estas modificaciones, al igual que lo hizo el protocolo de suceso. El empleador también deberá higienizar periódicamente el área de trabajo conforme establece el 594, y ya estamos en modo regular. Y tal como se señaló en el protocolo de suceso, no se dispondrá de forma específica en el lugar de trabajo, ¿ya? No obstante, también como lo hace la suceso, recomienda mantener un distanciamiento de al menos 1 metro. Es decir, tenemos un contexto nacional de país, excepto en Isla de Pascua, que quedan afuera porque no están en esta etapa, porque están teniendo ellos, debido a la apertura reciente, casos todavía. Acá en el resto del país, en Chile, tenemos una disminución de las medidas, es una buena noticia para todos. Sin embargo, debido a la vigencia de la ley, tenemos algunas medidas que aplican en los lugares de trabajo, y también tenemos algunas especificaciones que ha hecho la Autoridad de Salud y de Trabajo respecto a estos puntos, ¿ya? De hecho, aquí les puse un resumen, ¿ya? En general, respecto al testeo diario de temperatura, el plan Seguimos Cuidando nos establece que se dispondrá, igual que los sucesos, se deberán mantener los dispositivos, ¿ya? Sin embargo, fíjense que en el proceso interno más técnico, la orientación técnica no lo recomienda en general, por la poca sensibilidad que tiene o especificidad. El distanciamiento recomienda la suceso como MinSal mantener al menos 1 metro de distancia. En respecto al agua, al jabón y los dispensadores de alcohol gel, ambos recomiendan, lo importante, indican que se deben asegurar el acceso a estos elementos, ¿ya? Incluso uno recomienda lavado las manos al ingresar, ¿ya? Lo importante es que debe disponibilizarse en los lugares de trabajo agua, jabón y alcohol gel. Es una recomendación alta a nivel de la población en general. En las medidas de sanitización, ambos señalan que se debe hacer una higienización periódica en base al 594, ¿ya? También en las orientaciones técnicas no se recomienda la fumigación ni el rociamiento en lugares abiertos, y tampoco los túneles y tampoco los pediluvios, en general, porque recuerden que esto es una infección que deportamos al interior de las personas, ¿ya? Entonces, respecto al uso de la mascarilla, ambos coinciden que el empleador debe proporcionar, tanto MinSal como suceso, proporcionar la mascarilla. Aquí lo importante es que esta recomendación general, que es una de alta recomendación de parte de salud, lo que se señala, por lo menos internamente, es que no se van a hacer fiscalizaciones de esto, ¿ya? Asimismo, con el control de aforo, donde ambos, MinSal y suceso, coinciden en que no se dispondrá de aforo específico, y también las instrucciones o las indicaciones internas son que no se hará fiscalización de esto. Y por último, aunque no está en la ley de 21.342, la vacunación y el pase de movilidad en general, como estrategia fundamental para cambiar el destino de lo que ha pasado en nuestro país y en los lugares de trabajo, lo que señala, como les mencioné antes, es que no va a haber fiscalización del pase de movilidad, ¿ya? Por lo tanto, pese a que fue un elemento que nos ayudó en algún momento, que fue promovió activamente la vacunación, hoy día no se va a fiscalizar. No obstante, como les mencioné, es importante que las personas que no han completado su esquema los completen, ¿ya?